Bien, vamos entonces a comenzar hoy lo que sería la última clase de diferenciabilidad, o mejor dicho, para cerrar todos los temas que comprenden diferenciabilidad, sí, porque esa noción está relacionada a un montón de subtemas, por así decirlo. Tiene conexión con derivadas parciales, con derivadas direccionales, con planos tangentes, funciones de C1, C2, regla de la cadena, gradiente, matriz jacobiana, sí, un montón de cosas, ¿sí? Lo último que vamos a ver o que empezamos a ver también, dentro de ese conglomerado de subtemas, era la cuestión de polinomios de Taylor para funciones más variables, ¿sí? Aún no hemos presentado el enunciado del teorema de Taylor, pero dimos como que una motivación geométrica y notacional en donde, bueno, básicamente la idea a la que llegamos era que para poder dar una generalización del teorema de Taylor a varias variables, necesitábamos construir un análogo de la derivada segunda para el ambiente más general en el que estamos trabajando, ¿sí? Mencionamos que esa generalización de derivada segunda iba a estar dada por lo que se conoce como el diferencial de orden 2. ¿Bien? Entonces, bueno, vamos a empezar a recordar primero cómo se construía ese diferencial de orden 2. Así como pasaba con el diferencial de orden 1, el diferencial de orden 2 también se construye mediante una matriz, ¿sí? Solo que en esta matriz, en lugar de aparecer las derivadas de orden 1, aparecen derivadas de orden 2. Y el diferencial de orden 2 no iba a ser una transformación lineal, sino un tipo de función un poco más general, que vimos que se trataba de un polinomio homogéneo de grado 2. ¿Ok? Entonces, bueno, vamos a recordar un poco eso. Bien. Bueno, primero tomamos una función de dos variables. Sí, su dominio puede ser más pequeño, pero para simplificar vamos a decir que es R2. Tomamos un punto del dominio y además suponemos que f es de clase C2. ¿Sí? Recuerden que eso lo que significa es que las derivadas parciales de la función f existen hasta orden 2 y son continuas. Bien. Ok, entonces, con esta hipótesis, bueno, en principio podría calcular las derivadas de orden 1 y orden 2 de esta función, evaluarlas acá, y en particular con las derivadas de orden 2, uno construye una matriz que se llamaba la matriz hessiana de f en el punto x0 y 0. ¿Sí? Entonces, la hessiana de f en x0 y 0, que se denotaba así, era una matriz de orden 2 por 2, en cuyas entradas aparecían las derivadas parciales de orden 2. La posición de cada derivada parcial está indicada por las variables respecto a las cuales yo derivaba, ¿sí? Si uno considera x la primera variable e y la segunda, entonces en la posición 1, 1 aparecía la parcial repetida respecto a y, en la 1, 2 aparecía respecto a x respecto a y así análogamente para el resto de las entradas, ¿sí? Entonces uno tenía esta matriz fxx, x0 y 0, fxy en x0 y 0, fxy en x0 y 0, y fii en x0 y 0. ¿Sí? Siguiendo la convención que yo les había mencionado para colocar las derivadas segundas en la entrada correspondiente, aquí realmente tendría que ir fix, ¿sí? Pero estamos suponiendo que la función es de clase C2 y al ocurrir eso, entonces esas derivadas parciales mixtas de orden 2 coinciden, ¿sí? Ese fue un teorema que vimos anteriormente. Entonces, bueno, esa matriz que está allí es lo que se conoce como la hessiana y a partir de ello uno construye el diferencial de orden 2. ¿Sí? Recuerden que nosotros queremos una generalización de una expresión de este estilo para que uno tenga para una variable. ¿Sí? Una variable uno tendría algo así.
¿Sí? Esto ya sabemos que en varias variables se generaliza a lo que es el diferencial de orden 1. Y bueno, el diferencial de orden 2 va a generalizar esto de acá. ¿Sí? Entonces, una vez sepamos quién es el análogo de este señor a varias variables, vamos a poder enunciar finalmente el teorema de Taylor. ¿Sí? Muy bien. Recuerda que la idea del teorema de Taylor, básicamente, hablando en un sentido geométrico, es hallar una aproximación para la función en un entorno de x0 y 0 que sea mejor que la aproximación dada por el plano tangente. ¿Sí? Y para eso hay que pedir más condiciones. En principio, que la función sea de clase C2. ¿Bien? Ok. Entonces, recordemos que ese diferencial de orden 2 en el punto x0 y 0, que lo denotamos así, era una función que iba de R2 a R. Y su definición era la siguiente. Se definía mediante esta matriz. De la siguiente manera. Uno tomaba cualquier par AB en R2. ¿Sí? Y bueno, uno para definir ese diferencial, lo que tenía que hacer era calcular un producto de matrices. Si uno tomaba esta matriz fila, multiplicaba por esta matriz 2 por 2, el resultado iba a ser una nueva matriz fila, esa matriz fila resultante, uno la multiplicaba por esta matriz columna, y esa cuenta al final daba un polinomio homogéneo de grado 2 en variables a y b. ¿Ok? Recuerda, homogéneo lo que significa es que cada término del polinomio siempre tiene el mismo grado, en este caso 2. Bien. Ok, entonces bueno, esa era la definición de diferencial de orden 2. Entonces bueno, ahorita vamos a hacer unos ejemplos con cálculos bien específicos, pero antes de eso vamos a enunciar lo que dice el teorema de Taylor. Yo voy a hacer dos enunciados en la clase de hoy. El primero, que es el que más vamos a utilizar, que es para funciones de dos variables y que considera aproximaciones hasta orden 2. ¿Ok? Más adelante anuncio la versión más general, ¿sí? Para que la tengan y también porque en el práctico hay alguno que otro ejercicio donde trabajan con órdenes superiores y con una mayor cantidad de variables. ¿Ok? Entonces, bien. Vamos a enunciar por fin el teorema de Taylor. Este no lo voy a usar. Como que poquita tinta. Bien. Vamos a tomar una función de dos variables con dominio 1. Y vamos a suponer que es de clase C3. ¿Ok? Hasta el momento habíamos asumido C2. En un ratito les comento por qué vamos a suponer acá de clase C3. Es una cuestión más que todo técnica. ¿Ok? Bien. Y esa condición la vamos a asumir en un entorno de un punto x0 y 0 en el dominio, ¿sí? Quizás la función es de clase C3 en todo su dominio, pero si estoy cerca de x0 y 0, sí lo va a hacer. ¿Okay? En la práctica, por lo general, la función es de clase C3 en todo el dominio que uno les da. ¿Okay? Pero para enunciarlo un poco más general, basta con que la función sea C3 en un entorno del punto alrededor del cual vamos a aproximar mediante un polinomio. ¿Bien? Entonces, si eso ocurre,
yo puedo escribir la función fxy de la siguiente manera. Esto va a ser f en x0 y 0 más diferencial de orden 1 en x0 y 0 evaluado en el vector, en el punto x menos x0 y menos y0. Es decir, evaluar lo que llaman el incremento más medio del diferencial de orden 2 en el mismo punto x0 y 0, evaluado otra vez en el incremento. Sí, es decir, esto mismo que tenemos acá, pero reemplazamos a por x menos x0 y b por y menos y0. Bien. Y a eso le sumamos un cuarto término, y uno lo denota como R2, y eso es lo que uno llama el resto de orden 2. ¿Sí? Vamos a hacer una cuestión un poquito notacional, pero antes de eso, ¿qué propiedad tiene Google el resto? Bueno, la siguiente. El resto básicamente lo que hace es garantizarme que este polinomio de dos variables de grado 2 es una buena aproximación de la función f de xy cerca del punto x0 y 0. Bien. Es decir, va a ocurrir que el límite, cuando xy tiende a x0 y 0 del resto de orden 2, x menos x0, y menos y0, partido por la norma de x menos x0 y menos y0 al cuadrado, eso es 0. Bien. Entonces, vamos con un poquito de terminología, ¿sí? Esto que está acá, lo voy a poner con una línea punteada. La expresión que llega hasta el diferencial de orden 2. Eso es lo que se conoce como polinomio de Taylor de orden 2 en x0 y 0. Lo tengo acá abajito. Cuando uno habla de un polinomio de Taylor, uno siempre tiene que especificar el grado y el punto alrededor del cual el polinomio va a aproximar a mi función. ¿Sí? Y esto otro acá, ya les había dicho que uno lo llama el resto de orden 2. Bien. Entonces eso es lo que dice el famoso teorema de Taylor. Una versión, ¿sí? Es la versión más simple, pero es la que más se usa. En un segundito que llegó una consulta por acá. Sebastián pregunta si en el segundo x menos x0 y menos y0 nos faltó cuadrado. No, Francisco. Ahorita con el ejemplo se va a entender mejor, sí, pero recuerda, esto es el diferencial de orden 2 evaluado en un par ordenado que da esto. Los cuadrados te van a aparecer cuando tú efectúes este cálculo. ¿Sí? Pero no, esto es simplemente una evaluación de una función, que en este caso es el diferencial de orden 2, yo lo voy a estar evaluando en este par. ¿Sí? Vale. Ahorita hacemos ejemplos, ¿sí? No se preocupen. Con los ejemplos uno termina de digerir bien la notación. ¿Ok? Bien, avísenme si me siguen hasta el momento, sí, yo voy a borrar acá y vamos a hacer un
un par de ejemplos. En el primer ejemplo vamos a calcular un polinomio de Taylor de orden 2, una función allí que ya les voy a dar. Y el segundo ejemplo va a estar más enfocado hacia un tipo de aplicación que uno le da al teorema de Taylor que tiene que ver con calcular límites. ¿Ok? Entonces, vamos para allá. ¿Hay preguntas? Bueno, entonces, primer ejemplo. Sí, tenemos esa función que está allí. Ya la vamos a comentar. Una cosita que se me había olvidado. Si para construir el diferencial de orden 2, yo necesito que la función sea hasta clase C2, porque la hipótesis de Taylor me pide C3. Bueno, esa condición tiene que ver es con cómo se calcula el resto de orden 2, ¿sí? Si uno supone que la función es de clase C3, uno puede hallar una fórmula muy explícita para calcular esa función resto, ¿sí? Que se construye mediante una integral allí, un poco complicada, ¿sí? Yo no les voy a decir cuál es la fórmula de cálculo del resto porque lo que nos va a interesar aplicar es esta propiedad, ¿sí? Esto de acá. Saber quién es el resto explícitamente no va a ser necesario para las aplicaciones que tenemos en mente, ¿sí? Pero bueno, les cuestiono que lo de C3 es una cuestión técnica que tiene que ver con hallar una fórmula para el resto. Bien. Sin embargo, hay versiones del teorema de Taylor, no sé si es la del apóstol o la de Tromba, no recuerdo bien, pero creo que es el apóstol que pide para ese enunciado C2, ¿sí? Pide hasta C2. Pero bueno, es para que sepa que si lo ven con C2 o con C3, la condición de que uno pide un orden más de diferenciabilidad es para esto de aquí, ¿sí? Bueno, hago esa pequeña observación. Entonces, bueno, acá vamos a hacer un ejemplo concreto. Esto salió en un parcial, creo que del 2018, si la memoria no me falla. Entonces, bueno, vamos a trabajarlo, ¿sí? Me dan una función de dos variables definida por esta fórmula, x por el logaritmo de 1 más x más 2y. Fíjense que el dominio de esta función no es todo R2, ¿sí? Tienen que ser los x e y, tal vez que el argumento del logaritmo sea positivo, ¿sí? Porque el logaritmo no está definido en números negativos o en cero. Entonces uno pide que esto que está acá adentro sea mayor que cero, que es justamente la condición que me define el dominio 1, ¿sí? Que por cierto yo no les dije en qué punto queremos el polinomio de Taylor. Es en 0, 0. ¿Sí? Vamos a ponerlo por acá. El 0, 0, perdón que se me olvidó justo lo que les decía hace un momento, que no tiene que especificar el grado, en este caso 2, y el punto. Bien, entonces, bueno,
¿Qué hace uno usualmente cuando va a calcular un polinomio de Taylor? Bueno, uno se fija en la fórmula del polinomio. Y bueno, acá únicamente lo que hay que hacer es evaluar la función en el punto. Eso es una cuenta muy sencilla. Luego, acá veo diferencial de orden 1. ¿Qué necesito para poder evaluar un diferencial de orden 1? El gradiente de la función en el punto x0 y 0. ¿Sí? Entonces, bueno, acá tengo que calcular un gradiente. Entonces voy a necesitar las derivadas de orden 1 en el punto x0 y 0. ¿Y qué más necesito calcular? El diferencial de orden 2 en x0 y 0. Para poder hacer esa cuenta, necesito hallar la matriz hessiana. Y para la hessiana, necesito hallar las derivadas parciales de orden 2 en el punto x0 y 0. Entonces, ¿qué hay que hacer? Bueno, primero, obtener las derivadas parciales de orden 1, evaluar en el punto, luego las de orden 2, evaluar en el punto. Con eso, uno construye el gradiente con las de orden 1 y la matriz hessiana con las de orden 2. ¿Ok? Entonces, es como que muy mecánico lo que hay que hacer. ¿Ok? Bien. Entonces, empezamos. Bueno, derivamos esto respecto a x. Para ahorrar un poquito de tiempo, yo voy a poner de una vez cuánto da. Sí, son cuentas de derivadas parciales que ustedes ya saben hacer. Entonces, bueno, la parcial respecto a x en cualquier punto les va a dar el logaritmo de 1 más x más 2i más x sobre 1 más x más 2i. Sí, como tiene un producto de funciones que dependen de x, tienen que aplicar regla del producto allí cuando derivan respecto a x. Bien. Respecto a y es un poco más fácil. Y eso les va a dar 2x partido por 1 más x más 2i. Bien. Ahora, como queremos el gradiente en 0, 0, evaluamos esas dos parciales en 0, 0. ¿Sí? Entonces, la parcial de x en 0, 0 es, bueno, si meten 0, 0 acá les da el logaritmo de 1, que es 0, y acá queda 0 sobre 1, 0. Entonces, esto da 0 al final. Y vamos a poner por acá abajito la parcial respecto a y en 0, 0. Y eso claramente da 0 también. Ah, bueno, el gradiente me da 0. Entonces, el diferencial de orden 1 es 0. Entonces, cuando vaya a calcular el polinomio de Taylor, este término de acá va a desaparecer. Entonces, la cuenta se me va a simplificar bastante. Sí. Bueno, ahora vamos a calcular las parciales de orden 2 para poder hallar la matriz hessiana y, a su vez, saber quién es el diferencial de orden 2. ¿Sí? Entonces, vamos a separarlo un poquito. Bueno, primero derivamos respecto a x dos veces, es decir, tomamos esta función, la derivamos parcialmente respecto a x. Repito, voy a poner de una vez cuánto da, es una cuenta que ustedes pueden hacer sin ningún problema, ¿sí? Bueno, al final esto da 2 más x más 4i dividido por 1 más x más 2i al cuadrado. ¿Sí? Luego pueden calcular fxi o fix, la que ustedes quieran. Como esta función es de clase C2, claramente sí, es un producto de funciones C2. Entonces, las derivadas parciales mixtas van a ser coincidentes, entonces no importa cuál calculen. Generalmente uno ve que es más fácil. Por ejemplo, que es más fácil tomar esto y derivarlo respecto a y, o tomar esto y derivarlo respecto a x. ¿Sí? Ustedes ven qué les parece más sencillo y bueno, en base a eso sacan la cuenta. Entonces, les pongo acá una vez cuánto da la parcial mixta
Eso les debería quedar al final 2 más 4i sobre 1 más x más 2i al cuadrado. ¿Sí? Y nos falta también la parcial doble respecto a i. Esa en cualquier punto les va a dar, acá lo tengo, menos 4x partido por 1 más x más 2i elevado al cuadrado. Así es. Tomar esta de acá y volver a derivar parcialmente respecto a i. ¿Ok? Bueno, ahora evaluamos. ¿Sí? Sabemos que, bueno, teniendo ya esas fórmulas en general, ahora tenemos que evaluar en el 0, 0, que es donde estamos centrando el polinomio de Taylor. Entonces, esta parcial de 0, 0 da 2, ¿sí? Porque al sustituir arriba les queda 2, abajo les queda 1 al cuadrado, que es 1, al final da 2. En la mixta, vamos a obtener 2 también. Y en la en la doble, respecto a i, va a dar 0. ¿Sí? Bueno, entonces ahora tengo todas las parciales de orden 2 evaluadas en 0, 0, entonces puedo construir la matriz hessiana de esa función en el 0, 0. ¿Sí? Entonces vamos a poner acá quién es la hessiana y vamos a calcular el diferencial de orden 2. ¿Ok? Bueno, antes de poner explícitamente el diferencial de orden 2, fíjense. En el polinomio de Taylor primero necesitamos cuánto vale la función en 0, 0. ¿Sí? Eso es 0, claramente. Luego, nos pedían también el diferencial de orden 1 en 0, 0, evaluado en x menos 0, y menos 0, es decir, el diferencial de orden 1 en el punto 0, 0, evaluado en el par xy. Recuerden que esto era el gradiente de f en 0, 0 por SXY, puesto como matriz columna, pero vemos que el gradiente da 0, entonces este diferencial da 0. ¿Okay? Ya sabíamos que iba a dar 0 porque las parciales de orden 1 dieron 0, pero les muestro el cálculo para el caso en el cual el gradiente no les dé 0 y sepan la cuenta que hay que hacer. ¿Sí? La cuenta que uno hacía en la definición de diferenciabilidad. ¿Ok? Bien, ahora para calcular el diferencial de orden 2 necesitamos la hessiana. Acá tenemos los parciales de orden 2, entonces la hessiana de f en 0, 0 es la matriz 2, 2, 2, 0. ¿Sí? Ahora, Taylor me pide calcular diferencial de orden 2 de f en 0, 0, evaluado en el par x menos 0 y menos 0, ¿sí? Recuerden que aquí iba x menos x0 y menos y0, pero tanto x0 como y0 en este ejemplo valen 0. Ok, entonces esto es el diferencial de orden 2 en 0, 0, aplicado a xy. Y por definición de diferencial de orden 2, vimos que eso era el vector xy por la hessiana, que sabemos que es la matriz 2, 2, 2, 0, por el mismo vector xy, pero transpuesto. ¿Sí? Entonces, lo que tengo que hacer es efectuar ese producto de matrices. Entonces, multiplico esta matriz por esta. Les va a quedar una matriz columna. En este caso es 2x más 2y en la primera entrada y en la otra 2x. Y esa matriz fila la multiplica por la matriz columna xy. ¿Ok? Bien. Entonces, al final van a tener
2x más 2y por x más 2xy. Y bueno, eso es 2x al cuadrado más 2xy más 2xy. Y al final 2x al cuadrado más 4xy. Bien. Entonces, bueno, tenemos el diferencial de orden 2 allí. ¿Okay? Entonces ya podemos calcular el polinomio de Taylor. Ya tenemos el diferencial de orden 1 que dio 0, el diferencial de orden 2 que nos dio ese polinomio homogéneo de grado 2. ¿Sí? Entonces lo que hacemos es sustituir en la fórmula del polinomio de Taylor y al final nos da. Bien. Entonces recordemos, el polinomio de Taylor de orden 2 en 0, 0, vamos a anotarlo como P de xy. ¿Eso quién es? Bueno, recordemos que eso es la función evaluada en 0, 0 más el diferencial de orden 1 en 0, 0 evaluado en xy más un medio, ojo con esto que a uno a veces se le olvida, ¿sí? Un medio del diferencial de orden 2 de f00 evaluado en xy. ¿Sí? Entonces, esto vimos que da 0, el diferencial de orden 1 había dado 0 también, y acá un medio de esto, que fue lo que dio el diferencial de orden 2 evaluado en xy. 2x cuadrado más 4x y finalmente eso da x al cuadrado más 2x. Eso que está allí es algún tipo de paraboloide y es el paraboloide que mejor aproxima a esta función en un entorno del 0, 0, ¿sí? Por la forma que tiene ese paraboloide nos vamos a preocupar más en cálculo vectorial, ¿sí? Por ahora no. La forma de ese paraboloide básicamente va a indicar si en el 0, 0 la función alcanza un máximo o mínimo relativo o si hay un punto de ensilladura. ¿Sí? A ver. Segundo. Mateo pregunta. Sí, me puedo tirar a escribir de primera el polinomio homogéneo sin hacer la multiplicación de matrices, ¿no? ¿Cómo? No entiendo. Ah, tú dices, por ejemplo, si yo me aprendí la fórmula de diferencial de orden 2 como al cuadrado por la fxx hablado en el punto más esa cosa. Sí. Bueno, si te lo aprendes así, sí, lo puedes hacer directamente con esa fórmula. Para mí es más fácil hacer un producto de matrices. Pero bueno, es a gusto del consumidor. ¿Sí? De hecho, básicamente, lo que hice acá fue deducir esa fórmula que les di al final de la clase anterior, pero para este caso particular, ¿sí? En la clase anterior al final lo que hicimos fue eso, un producto de matrices. Bien. Pero sí, lo puedes hacer eso también. Ojo con que en ese caso habría que memorizárselo bien y no equivocarse. Bien. Bueno, entonces este es el polinomio de grado 2 en 0, 0 para esa función. ¿Ok? ¿Se entendió? ¿Hay alguna consulta? Vamos a hacer ahora otro ejemplo, pero con un enfoque un poco diferente. Un enfoque que encierra una aplicación del teorema de Taylor, que tiene que ver con el cálculo de límites. Límites donde ocurre algún tipo de indeterminación, por supuesto. Entonces vamos a hacer un ejemplo en esa dirección ahora. Después les voy a enunciar el teorema de Taylor general. Voy a explicar un poco la complejidad combinatoria
que tiene ese teorema. Y luego vamos a hacer un ejemplo de Taylor de orden 3. De orden 3 con 3 variables. Bien. Bueno, avíseme si hay consultas, ¿ok? Si no, yo continúo. ¿Dónde borro? ¿Sí? No está explícitamente dicho en el enunciado que eso es un ejercicio de Taylor. Sin embargo, uno puede aplicar Taylor para resolverlo, ¿sí? El teorema de Taylor nos da otra herramienta para calcular límites de funciones en varias variables. Cierto tipo de límites, ¿sí? El límite en donde uno va a aplicar Taylor generalmente da unas sugerencias, ¿ok? Que me indican que me tengo que ir por ese camino. Por ejemplo, acá, si uno sustituye 0, 0, uno obtiene una indeterminación del tipo 0 entre 0, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la idea de aplicar Taylor en este caso? Bueno, uno lo que hace es aproximar esta función mediante un polinomio de Taylor. Entonces, necesito saber hasta qué grado va a llegar ese polinomio, por un lado, y por otro lado necesito saber también alrededor de cuál punto yo voy a aproximar mediante ese polinomio, ¿sí? ¿Cómo uno suele notar eso? Con este señor que está acá, en el denominador. ¿Sí? Esto, si se fijan, es la norma al cuadrado de el vector xy. ¿Sí? ¿Qué aparece en el teorema de Taylor cuando uno ve la propiedad que cumple el resto de orden 2? El límite cuando xy tiende a 0, 0 del resto de orden 2 partido por la norma de xy menos x0 y 0 al cuadrado, ese límite da 0. ¿Sí? Entonces, el hecho de que acá aparezca la norma de xy al cuadrado sugiere que yo tengo que calcular un polinomio de Taylor para esta función. Bueno, pueden tomarse también 1 menos coseno de x, coseno de y como la función, ¿sí? Pueden hacer esas dos elecciones. Entonces, tomar esa función que está en el numerador, calcular polinomio de Taylor hasta orden 2, ¿sí? Y en el punto 0, 0. ¿Por qué en el 0, 0? Bueno, porque acá tengo la norma de xy menos 0, 0 al cuadrado, ¿sí? Entonces el denominador que actúa en la indeterminación del límite sugiere hasta qué grado uno va a aproximar y en cuál punto se va a aproximar también. ¿Ok? Es básicamente la aplicación de Taylor que ustedes hacían en el curso de cálculo en una variable, ¿sí? La única diferencia es que acá tienen dos variables. Eso es todo, pero el principio es básicamente el mismo. ¿Ok? Claro, hay un poquito más de cuentas porque son polinomios de más variables, pero la idea es esa. ¿Me siguen? ¿O hay alguna pregunta?
Yo estoy pendiente, ¿ok? Cualquier cosa me avisan en el chat. A ver, por acá llegó una pregunta del José. Si te pasas de orden, igual no está mal. No, hay que tener cuidado con no pasarse del orden. Generalmente uno no se va a pasar del orden, sí, pero ahorita vemos cómo darnos cuenta. ¿Bien? La idea es no pasarse del orden porque, exacto, como tú dices, serían más cuentas y el diferencial de orden 3 es como que... Ahorita vamos a hacer un ejemplo de diferencial de orden 3 para que vean el cuentero que eso involucra. Y es orden 3 nada más. Imagínense órdenes más grandes. Bien. Entonces, bueno, vamos a tomar esta función f de xy como coseno de x, seno de y. Y la vamos a calcular el polinomio de Taylor a eso en el punto 0, 0, hasta orden 2, ¿sí? Pudieron haber tomado también la función 1 menos coseno de x por coseno de y. Da igual, ¿sí? Sí. Entonces, bien. Como queremos el Taylor de esto, hay que calcular derivadas parciales hasta orden 2. Marcos, ¿Sí? una pequeña pregunta. Porque arriba dice coseno de x por coseno de y, y ahora cambiaste el coseno por un seno. No sé cuál de los dos. Ahí va. Yo que me equivoqué, perdón. Entonces, bueno. La parcial respecto a x de esto es menos seno de x coseno de y. La parcial respecto a y es, digamos esto respecto a y, menos coseno de x seno de y. La parcial respecto a x dos veces, tomamos esto, digamos respecto a x, menos coseno de x coseno de y. Luego ponemos la mixta, tomamos esta, por ejemplo, y le agregamos respecto a x. Y me queda seno de x, seno de y. Y la doble respecto a y. Tomamos esto, digamos respecto a y, me queda menos coseno de x, coseno de y. ¿Sí? Ahora evaluamos en 0, 0, que es donde queremos aproximar. Entonces, parcial respecto a x en 0, 0. Evaluamos acá, eso da 0 porque aparece un seno de 0 allí. La parcial respecto a y en 0, 0. Eso da 0 también. La parcial xx en 0, 0. Eso da menos 1. Esa sí se salvó. La mixta da 0. Y la doble respecto a y da menos 1 también. ¿Sí? Ok, perfecto. Entonces, tenemos entonces que el polinomio de grado 2 en 0, 0 es la función evaluada en 0, 0 más el diferencial de orden 1 aplicado a xy, eso es el gradiente del f en 0, 0 por xy más diferencial de orden 2, que esto es, un medio más un medio, por el diferencial de orden 2 aplicado a xy, que es xy por la hessiana en 0, 0 por xy traspuesto. ¿Sí? Entonces vamos a hacer esa cuenta. Pueden calcular estas cositas por separado también y después las suman, ¿sí? O ponen la expresión y ustedes luego hacen las sustituciones correspondientes y hacen la cuenta, ¿sí? Como les parezca más cómodo.
Bueno, entonces calculamos eso, ¿sí? Esto da, la función de 0, 0 da 1. Bien, entonces tengo 1 más, como las parciales de orden 1 me dieron 0, el gradiente va a ser 0, entonces ese término que involucra el gradiente va a dar 0. Luego 1 medio de xy. La hessiana en 0, 0 es menos 1, 0, 0, menos 1 por xy. Entonces esto es 1 más 0 más 1 medio de quién? De menos x menos y por esto 1 más 1 medio de menos x al cuadrado menos y al cuadrado pues menos x al cuadrado sobre 2 menos y al cuadrado sobre 2 más 1. ¿Ok? Ahora, ¿por qué sirve aproximar hasta 2 más allá de la pista que me da el denominador? ¿Por qué no hicimos hasta orden 3, por ejemplo? No nos habría servido hacer hasta orden 3 porque en orden 3 uno requiere que el límite en 0, 0, en este caso, del resto de orden 3 entre ¿cómo se llama? Entre la norma de x y a la 3 ese límite de 0. Pero yo en el denominador no tengo la norma a la 3, tengo la norma a la 2. ¿Ok? Ahora, esa suposición de aproximar hasta grado 2, por lo que arroja el denominador, es puramente simbólica, ¿no? Ahorita vamos a ver por qué justamente eso funciona. Lo que está detrás de eso es el teorema de Taylor, justamente. Porque recuerden que esta función la estamos aproximando por este polinomio. ¿Sí? ¿Qué quiere decir eso? Bueno, que un entorno en 0, 0 no va a tener esa función, vamos a decir quién es de una vez. ¿Sí? Estoy escribiendo de nuevo f de xy. No va a tener que coseno de x por coseno de y es el polinomio, es decir, 1 menos x al cuadrado partido por 2 menos y cuadrado partido por 2 más resto de orden 2 en xy. ¿Bien? Ahora, en el numerador tenemos 1 menos coseno. Si, por ejemplo, pasamos este producto de cosenos para acá y esto para acá, me va a quedar que 1 menos coseno de x por coseno de y, eso va a ser igual a x cuadrado sobre 2 más y cuadrado sobre 2 menos el resto de orden 2 en xy. ¿Sí? Ahora divido por x cuadrado más y cuadrado. Entonces, me va a quedar 1 menos coseno de x, coseno de y, partido por x cuadrado más y cuadrado, va a ser x cuadrado sobre 2 más y cuadrado sobre 2 menos resto de orden 2 en xy. Voy a hacer de una vez la siguiente separación. ¿Sí? Ahora, cuando yo calcule el límite, cuando xy tiende a 0, 0, acá tengo el límite que me aparece justamente en el teorema de Taylor. Este límite de acá
del resto de orden 2 entre la norma al cuadrado, ese límite se hace 0. Entonces al final, lo único que tengo que hacer es calcular este límite de acá. ¿Sí? Es bastante fácil. ¿Ok? Cintia, ¿qué es una CFA? No, en realidad creo que dije cualquiera, o sea, una circunferencia, porque me quedé con lo último que diste la clase pasada, de que en realidad el diferencial, que vos lo podés, te vas a como acomodando de modo de o una paraboloide o algo por el estilo, y vi ahí el menos x al cuadrado sobre 2, menos y al cuadrado sobre 2 más 1, y pensé en una circunferencia, entonces pensé que venía por ahí, pero después vi que nada que ver. Está. No, sí tiene que ver. Acá lo que está ocurriendo es que el problema de Taylor deriva esto. Entonces, lo que mejor aproxima cerca del 0, 0 a este producto de cosenos es esta función que está acá, esta superficie cuádrica, que es, esto acá es un paraboloide circular. Claro, eso es lo que yo vi, que lo que mejor aproxima, eso es una ecuación de una circunferencia. De radio 1 y de centro 0, 0, si no me equivoco. Eso es cierto en el plano z igual 0, pero recuerda que la z, la altura, te puede variar, ¿sí? Entonces cuando varía la altura, lo que tienes es un paraboloide, o sea, tú dices z igual a esta cosa, ¿sí? O el polinomio igual a esa cosa. La gráfica de ese polinomio es justamente un paraboloide circular. Me pasa que, claro, las curvas de nivel son, como tú dices, circunferencias centradas en 0, 0. Ah, yo lo que estaba viendo las curvas a nivel, ahora entendí. Dale, gracias. No por nada. Entonces, como les decía, tomando el límite acá, de esto, que era lo que me estaba preguntando en un principio, va a ser el límite cuando x tiende a 0, 0, de esto que está acá, que lo podemos reescribir como un medio x cuadrado más y cuadrado partido por x cuadrado más y cuadrado, es decir, un medio al final, menos límite cuando x tiende a 0, 0, del resto de orden 2 en x partido por x cuadrado más y cuadrado. Yo puedo separar los límites porque sé que ambos límites existen. Este del resto se hace 0 y este de acá da un medio. Entonces al final ese límite da un medio. ¿Ok? ¿Se entendió? Cuéntenme. ¿Quedó claro? O sea, la magia de Taylor es justamente lo que está pasando acá. ¿Sí? El resto lo que hace es comerse la indeterminación, por decirlo de una manera. ¿Bien? Bueno, si no hay preguntas, vamos a pasar ahora a... voy a enunciar el teorema de Taylor en general para n variables de orden k, funciones de clase CK. Sí, luego vamos a hacer unas apreciaciones para el caso de dos variables. En dos variables uno tiene una forma sencilla de contar cuántas parciales mixtas repetidas aparecen. ¿Sí? Es una interpretación combinatoria que ustedes pueden ver entender con lo que vieron en cálculo 1. ¿Ok? Ya para otros casos, la fórmula combinatoria para contar cuántas parciales mixtas coincidentes hay es sumamente complicado y no lo vamos a tocar. ¿Ok? Vamos a ver nada más un ejemplo para tres variables de orden 3, simplemente para apreciar la complejidad que eso involucra. Bien. Entonces, bueno, vemos eso y terminamos la clase de hoy. El enunciado general y el ejemplo.
Aquí. Bueno, vamos a definir primero qué es el diferencial de orden K. Bien. Y para una función de n variables. Y luego damos el enunciado de Taylor. Bien. Entonces. Vamos a tomar una función de Rn. Vamos a suponer que es de clase CK, es decir, yo puedo calcular derivadas parciales hasta orden K en cualquier punto del dominio y las funciones resultantes son continuas. ¿Bien? Bueno. Se define el diferencial de orden K como una función tengo que especificar el punto, ¿sí? En x0 como una función. Bueno, la notación es parecida, solo que en lugar de un 2 uno pone un k, pone acá la función, abajito uno dice el punto, ¿sí? Esa función va a ir de Rn a R. Y la definición formal solo vamos a evaluar en cualquier NU+, ¿sí? Cualquier vector con n componentes. Ponemos aquí B1 hasta Bn y tomamos una suma en donde los términos van a aparecer parciales hasta orden K, ¿sí? Acá lo que se lee es x y sub 1. Ese x y sub 1 lo que básicamente me dice es que yo estoy escogiendo la variable x y sub 1, con y sub 1 variando entre 1 y n, ¿sí? De las n variables que tengo, escojo alguna, cualquiera, y a esa primera variable que escogí la llamo x y sub 1, ¿sí? Puede ser x2, x3, x500, ¿sí? No importa. La que yo agarre, la pongo ahí de primero y le pongo ese subíndice nada más para indicar que está en esa posición, ¿sí? Y bueno, luego voy a escoger x sub 2, x sub 3, así hasta llegar a la késima variable que escoja para derivar parcialmente, que va a ser x sub k. Y dentro de esas escogencias que hago pueden haber repeticiones. ¿Ok? Por ejemplo, fxxx puede pasar. Entonces, bueno, esas parciales de orden k no las evalúa en el punto x0. Esto es un escalar y eso está multiplicado por b1. bi1 hasta b y k, ¿sí? Es decir, tomo cualquiera de estas entradas, la pongo como primer factor, luego tomo otra, segundo factor, hasta escoger k de esas n entradas, ¿sí? En esa elección pueden haber repeticiones también. Entonces, por ejemplo, si aquí tengo x, y, z, t, por decir algo, y estoy calculando hasta orden 3, entonces puedo tener x, z cuadrado, x y t, t al cubo, cosas de ese estilo, ¿ok? A ver, que se me pasó la pregunta de Matías. ¿Puedes explicar de nuevo el resto? ¿Cómo determinas que tiende a 0? Esto es el enunciado del teorema de Taylor, ¿sí? El teorema de Taylor dice que eso da 0. Y es eso lo que tú dices, que la norma crece, esa norma al cuadrado crece mucho más rápido que el resto de orden 12. Geométricamente lo que dice es que este polinomio
de grado 2, que vimos que era un paraboloide circular, es la cuádrica que mejor aproxima a esta función. ¿Okay? Esas funciones de dos variables son productos de trigonométricas de senos o cosenos, en este caso son dos cosenos. Cuando ustedes la grafican, ven que es como una especie de cadena montañosa, pero son montañitas bastante uniformes, ¿sí? Grafiquen eso en GeoGebra o Wolfram Alpha, por ejemplo, vean la gráfica resultante y ahí les va a tener mucho más sentido que justamente estas sean el tipo de cuádricas que aproximen a la función. ¿Sí? Entonces, bueno, ese es el diferencial de orden K. Y esta suma, uno la toma de tal manera que cada uno de esos subíndices de I1 hasta IK va de 1 hasta n. ¿Sí? Recuerden que esos subíndices básicamente lo que hacen es escoger alguna de las n variables que tengo. ¿Ok? El primer subíndice I1. Sí, perdón que si no se ve bien. I1 hasta IK. ¿Por qué I sub 1 hasta I sub K? Bueno, porque voy a escoger K. ¿Sí? Dentro de las n variables que tengo que van de x1 a xn, voy a escoger K de ellas, pudiendo permitirme repeticiones. Bien. Entonces, vamos a enunciar antes de enunciar Taylor, acá esta formulación en general presenta un problema y es que contar, por ejemplo, si estamos con una función de 10 variables, por decir algo, de R10 a R, y yo quiero calcular el diferencial de orden 5, por ejemplo. Entonces, yo quiero contar cuántas repeticiones tengo de la parcial fxxx y y, por ejemplo. Contar eso, en casos así muy generales, es un lío. ¿Okay? Ahorita vamos a hacer un ejemplo no tan complicado, sino 3 variables hasta orden 3. Pero es un problema combinatorio que no es trivial. ¿Sí? Para entenderlo bien, yo creo que se requiere haber pasado por discretas 1. No todo el mundo pasa por discretas 1 cuando llega a este curso. De hecho, hay carreras que ni siquiera tienen discreta 1 en el programa, ¿sí? Entonces, no le vamos a preguntar una cosa de Taylor súper complicada, así que no se asusten. Pero les quería mostrar el teorema así en general para que pudiésemos justamente apreciar la complejidad combinatoria que tiene. Francisco, abajo de la sumatoria lo que dice es todos los índices desde I1 hasta I sub K varían de 1 hasta n. ¿Sí? Es I1, punto suspensivo, IK igual a 1. Eso es lo que va abajo de la sumatoria. Sí, esos índices I1 y K no tienen por qué estar relacionados entre sí. Cada uno de ellos puede ir de 1 a n. ¿Cómo va? Bueno, depende de quién escoja yo para calcular esas parciales de orden K. ¿Sí? Cuando uno tiene dos variables, esta expresión se simplifica muchísimo porque ahí uno tiene una manera más sencilla de contar cuántas parciales mixtas van a coincidir. Bien. Había dicho dos variables, perdón, lo que quise decir fue... No, mentira, sí, perdón, estaba confundiendo dos variables con orden 2. Cuando la función tiene dos variables, esto adapta a la siguiente forma. ¿Sí? Vamos a verlo acá. Como un añadido a la definición. Para el caso de igual 2, uno va a tener que el diferencial de orden K de f en x0 y 0 evaluado en, B1 de 2, eso es la suma de i igual a 0 hasta K del coeficiente binomial KI parcial respecto a X, K
k menos i veces, y parcial respecto a i veces. Esto evaluado en x0 y 0 por b1 elevado a la k menos i por b2 elevado a la i. ¿Sí? Fíjense que acá, ahorita nos preocupamos por estos coeficientes, pero acá lo que tenemos es un polinomio homogéneo de grado k. ¿Sí? El diferencial de orden 2 era un polinomio homogéneo de grado 2, el de orden k es un polinomio homogéneo de grado k. ¿Por qué? Bueno, calculen el grado de cada término. ¿Cómo lo calculan? Bueno, toman el grado de este y el grado de este y lo suman. Si suman k menos i más i, obtienen k. Y eso ocurre en cualquiera de los términos dentro de esa sumatoria. ¿Ok? Entonces, bueno, el tipo de función para el diferencial de orden k es eso, un polinomio homogéneo de orden k. Ok. Ahora, esto que está acá lo que me dice es que esta parcial mixta aparece tantas veces como indica el coeficiente binomial. ¿Sí? Vamos a explicar eso antes de hacer el ejemplo y enunciar el Taylor general. Recuerden que, recuerden que esto, ¿quién era? Lo vieron en cálculo 1. Esto es el factorial de k por k menos i factorial por el factorial de i. Bien. ¿Por qué aparece este señor acá? Porque, bueno, yo estoy calculando derivadas parciales, ¿sí? De orden k. Entonces, yo voy a tener acá ¿cuál es la traducción de slot al español? Casillas. Cada casillas. ¿Sí? Y yo en cada casilla quiero colocar, tengo dos variables nada más, ¿sí? Estamos en una función de dos variables. En cada casilla yo quiero colocar o la x o la y. ¿Cuántas x o cuántas y? Bueno, eso es lo primero que elijo, ¿sí? Vamos a suponer, por ejemplo, acá aparece y a la y, entonces yo quiero escoger la variable y veces. ¿Sí? Entonces, y aparece y veces. Y x, k menos y veces. Entonces, para formar una derivada parcial mixta, yo únicamente me tengo que preocupar de cuántas maneras yo voy a colocar la variable y acá, dentro de esas casillas. ¿Sí? O dicho de otra manera, para formar esta derivada parcial, yo únicamente tengo que escoger en cuáles casillas yo voy a colocar la variable y. Y dentro de esas k casillas, como yo quiero que como yo quiero derivar parcialmente respecto a y veces, en esas k casillas yo tengo que elegir y, que es donde yo voy a colocar la variable y. ¿Sí? Yo no tengo que contar las maneras de elegir en dónde voy a colocar la x, porque la x simplemente la voy a colocar en las casillas que no estén ocupadas por la variable y. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, si yo quiero formar, digamos, esta derivada parcial, y yo quiero colocar la variable y en dos casillas. Por la x no me preocupo, la x simplemente la pongo en donde haya lugar, ¿sí? Lo que te voy a contar acá es de cuántas maneras yo puedo escoger dos casillas para colocar la variable y, ¿sí? Por ejemplo, esta sería una elección, esta sería otra, esta sería otra,
Esta sería otra, por ejemplo, ¿sí? Entonces, ¿qué estoy contando? Estoy contando en ese caso de cuántas maneras yo puedo tomar 2 casillas de un conjunto de 4, sin importar el orden en el que, en el que yo escoja, ¿sí? Y evitando repeticiones, ¿sí? Porque no puedo escoger una casilla y volverla a escoger luego, ¿sí? Tienen que ser casillas diferentes. De manera más general, si yo tengo, por ejemplo, en lugar de casillas, si yo tengo un número de puertas igual a k, ¿de cuántas maneras yo puedo elegir, yo puedo escoger i de esas k puertas? Bueno, eso es justamente el coeficiente binomial. ¿Sí? Recuerden cuando le explicaban el sentido combinatorio del coeficiente binomial, lo que les decían era, yo tengo una bolsa con k canicas y yo quiero, todas las canicas son diferentes entre sí, entonces, si yo quiero escoger i de esas k canicas, de cuántas maneras yo puedo, de qué manera yo puedo contar eso. Y la manera de contarlo justamente el coeficiente binomial. ¿Sí? Entonces acá yo tengo que casillas, quiero elegir i para colocar la variable y, entonces de cuántas maneras yo puedo hacer esa cuenta. Bueno, ki, coeficiente binomial. ¿Ok? Eso es para 2 variables. Para un número mayor, el problema se complica mucho. Bien. ¿Preguntas? Una pregunta. Sí. O sea que en realidad usted ahí está utilizando combinaciones, porque en realidad el arreglo estaría implicando el orden y el orden acá no me importa. Entonces, por lo tanto, las mixtas da lo mismo. Es decir, era lo que había dicho la vez pasada, de que, por ejemplo, XY lo mismo que IX, si era de la misma clase. O sea, que en realidad acá también está asociando, está generalizando más arriba. Es decir, que, no sé, ya me mareé. Pero que bueno, en realidad las mixtas me dan lo mismo, quiere decir. Sí, sí, es por eso que justamente el coeficiente binomial. Si el orden de las parciales importara, no sería un coeficiente binomial, sino sería una variación. En la variación no aparece el factorial de i ahí. Pero, Sí, sí, no aparecería, sería un arreglo, exactamente. entonces, en este caso, como sí, ciertamente no importa el orden en el que coloques las variables, porque justamente la función es de clase CK, entonces se cuenta de esa manera. Bien. Bueno, vamos a enunciar Taylor y vamos a hacer un ejemplo de cálculo diferencial de orden 3, ¿ok? Donde lamentablemente no podemos contar así. Entonces, Taylor general. Tomamos una función de n variables de clase C, gamma suma, en un entorno de x0. Bien. Entonces, la función cerca de ese punto x0, yo la puedo escribir como f elevado a x0 más diferencial de f en x0 evaluado en x menos x0 más acaba 1 sobre el factorial de k, diferencial de orden k, de f en el punto x0 evaluado en x menos x0 más el resto de orden k, ¿sí? Donde ese resto cumple lo siguiente, que el límite cuando x tiende a x0 del resto de orden k sobre la norma de x
menos x0 a la k es igual a 0. ¿Sí? Es muy parecido al anterior, pero bueno, esto llega a este diferencial de orden k, aparece un 1 sobre k factorial allí, que es muy parecido a la fórmula que uno veía en una variable. ¿Sí? Y bueno, pidiéndole una propiedad similar al resto también. Bueno, entonces vamos a hacer ahora un ejemplito en lo que queda de tiempo. Me voy a ahorrar varias cuentas, sí, por cuestiones de tiempo, por supuesto, pero lo que quiero que se aprecie con el ejemplo es ver cómo se complica la cosa cuando uno mete más variables y órdenes mayores a 2. Bien. Voy a hacer un ejemplo que sale de un ejercicio de práctico, ¿sí? Entonces, bueno, si ya lo hicieron, perfecto, los felicito. Si no, no pasa nada, lo hacemos ahorita. ¿Bien? Ok. Este sería el ejemplo 3 de la clase de hoy. Vamos a calcular el polinomio de Taylor de grado 3 de la función fx y z sobre x en el punto 1, 0, 0. ¿Sí? Esta vez no puede ser 0, 0, 0 porque no puedo dividir por 0. ¿Sí? Entonces, me aproximo en un punto donde la función esté definida para empezar. Si no, olvídense de hacer Taylor allí. Bueno, entonces necesito polinomio de Taylor de orden 3 para esa función. Entonces voy a necesitar derivadas parciales de orden 1, 2 y 3. Las calculo todas en general. Cuando tenga las fórmulas, lo que hago es evaluar en el punto 1, 0, 0. Y con esa información construyo el polinomio de Taylor. ¿Bien? Bueno, vamos a hacer primero el cálculo de las parciales. Voy a decir directamente cuánto da. ¿Sí? Allí todavía no va a estar, bueno, un poco sí, la complejidad combinatoria. ¿Ok? A ver. Llegó una pregunta de José, no he visto. Tengo una pregunta. El producto del diferencial de orden K por x menos x0 sería un producto interno. No. Esto no es un producto. Esto es el diferencial de orden K evaluado en x menos x0. ¿Sí? Lo que pasa es que confunde un poco con el gradiente, porque ¿qué pasa con el diferencial de orden 1? No es que el diferencial de orden 1 en x menos x0 era un producto interno. No. Lo que pasa es que el diferencial de orden 1 evaluado en x menos x0 era, por definición, el gradiente de la función en el punto x0 y 0 por producto interno, el vector x menos x0. ¿Sí? Para orden 1 sí era un producto interno. Para orden 2 ya no. Para diferencial de orden 2 lo que aparecía era un producto de matrices, donde la hessiana estaba en el medio. ¿Sí? Entonces, ojito con la notación. Estas son simplemente, cada una de estas son funciones evaluadas en esto que está acá. La evaluación en orden 1 sí, ciertamente es un producto interno. En orden 2 es un producto de matrices, donde aparece la hessiana. En orden 3, bueno, es algo más complicado que no se puede describir ni en términos de gradiente ni de hessiana. ¿Ok? Hay que calcularlo según la expresión que estaba allí que ya borré. ¿Bien? No hay problema, José. Perfecto. Qué bueno que ya esté claro. Bueno, entonces les decía, vamos a hacer el cálculo de las parciales rapidito. Las de orden 1. Voy a poner una vez cuánto dan, ¿sí? Son cuentas que ustedes saben hacer.
parciales de orden 2 con 3 variables. Entonces, para uno, un consejo, ¿no? Para no perderse, uno primero calcula las repetidas, XX, Y, ZZ. ¿Sí? Esta da la XX da 2YZ sobre X al cubo. La repetida de Y da 0. Y la repetida de Z da 0. Ah, qué bueno, que tiene suerte. Ahora uno empieza a calcular las combinadas. ¿Cuáles son las combinadas? Bueno, en este caso, como son solo 3 variables y tengo que escoger 2, serían XY, XZ e YZ. Y bueno, podría ser ZY también, pero el orden en el que aparece uno lo cuenta después. ¿Sí? Entonces les decía, FXY esa da menos Z sobre X cuadrado. La FXZ da menos Y sobre X cuadrado y la YZ 1 sobre X. Otra cosa que yo hago para no perderme es colocar en las parciales combinadas por orden alfabético. Coloco las variables según el orden alfabético. En lugar de colocar IX, pongo XY. ¿Ok? Pero bueno, ustedes lo escriban como quieran. Bueno, y ahora las de orden 3. Repito, para no perderlas. Primero, las repetidas y luego las combinadas. ¿Sí? Entonces, la parcial de la terminal 3 cruces, esa da menos 6 y Z partido por X a la 4. Con respecto a Y 3 veces a 0 y respecto a Z 3 veces a 0. ¡Ah, qué suerte! Eso es a medio 0. Ahora, voy a colocar las parciales de orden 3 con una variable repetida 2 veces. ¿Por cuál variable empiezo? Por la X. Entonces tengo que poner XXY y XXZ. Cuento esas primero. Entonces, FXXY, esa da 2Z sobre X a la 3. Luego pongo FXXZ, esa da 2Y sobre X a la 3. Entonces luego tengo que poner aquellas donde Y aparece 2 veces. ¿Sí? Serían X y Y y Z. Entonces F, X y Y, esa da 0, ¿no? Qué suerte. Y F y Z también da 0. Ahora tengo que poner la que tiene Z 2 veces, ¿sí? Que serían XZZ e YZZ. F de X, ZZ es 0 y F de Y, ZZ es 0 también. Y me falta una. ¿Cuál? X y Z. ¿Sí? X y Z da menos 1 sobre X al cuadrado. ¿Sí? Miren ese montón de derivadas parciales y eso no es lo peor. Lo peor es que ahora tengo que contar de cuántas maneras yo puedo obtener esas parciales mixtas que hay allí. ¿Sí? Entonces, como que largo, ¿no? El ejercicio.
Entonces, bueno, vamos a hacer eso último y terminamos. Bueno, no voy a poner cuánto da el polinomio de Taylor al final, ¿sí? Voy a calcular el diferencial de orden 2 y el de orden 3 nada más. ¿Ok? El resto lo terminan ustedes. Pero quería mostrarles cuánto da el diferencial de orden 2. Porque en este caso la hessiana es una matriz 3×3, ¿sí? Para que hagamos algo un poquito diferente, porque este momento nada más hayamos hecho hessianas de orden 2×2. Entonces, ojo con esto, ¿dónde lo van a evaluar? ¿Lo van a evaluar en X y Z? No, porque ahora el punto donde estamos aproximando es 1, 0, 0. Entonces hay que evaluar en X menos 1 y Z. ¿Sí? Cuidado con eso. Y esto va a ser X menos 1 y Z por la hessiana. Para obtener la hessiana tienen que evaluar todas esas en el 0, 0. Eso les da 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0. Y acá X menos 1 y Z. Recuerden que para hallar las posiciones allí en esas hessianas es simplemente, por ejemplo, XX la posición 1, 1, XY la 1, 2, XZ la 1, 3, y así. E igual que en el caso de dos variables y orden 2, no, perdón, dos variables nada más, la matriz les tiene que volver a quedar simétrica. ¿Ok? Bueno, ustedes hacen la cuenta al final. Y para diferencial de orden 3. Recuerden que me parecía una suma en donde los términos eran polinomios de grado 3, en este caso de 3 variables, ¿sí? Y los coeficientes de esos términos eran las parciales de orden 3, ¿sí? Entonces, bueno, primero tenemos el término x menos 1 a la 3, ¿sí? Ese va a estar acompañado por la parcial respecto a x 3 veces evaluada en 1, 0, 0, ¿sí? ¿De cuántas maneras yo puedo formar esta parcial? Bueno, de una sola. Tomo la función f y la derivo respecto a x 3 veces. Ahí no hay más nada que hacer. Entonces, bueno, eso lo dejamos ahí. Más, bueno, luego y al cubo f y en 1, 0, 0. Esto también nada más se puede obtener de una sola manera. Y luego z al cubo f z, z, z 1, 0, 0. También esa derivada triple solamente la puedo obtener de una sola manera. Ahora viene lo complicado. Ahora vamos a poner el término x menos 1 cuadrado por y, ¿sí? Yo voy a estar variando en las maneras en las cuales yo puedo obtener el grado 3 en ese monomio, ¿sí? Entonces ahora pongo x menos 1 al cuadrado por y. ¿Sí? Eso me indica que acá, en el coeficiente, tiene que aparecer la derivada respecto a x 2 veces y respecto a y una vez. Entonces, ¿de cuántas maneras puede aparecer esta derivada parcial? Bueno, aquí sí puede ser de varias maneras, ¿sí? Porque una manera es x, x, y, la otra es x, y, x, y la otra es y, x, x, ¿sí? Esas tres derivadas parciales mixtas coinciden por tener la hipótesis de ser de clase C3. Repito, acá,
¿Cuáles son todas las combinaciones de 2x y una sola y acá? Son 3. X, X, Y, X y X y XX. Entonces, como este señor puede aparecer de 3 maneras, acá colocamos un 3. Bien. Y bueno, de manera larga vamos a tener 3. Bueno, la cosa, x menos 1 al cuadrado z, f, x, x, z, 1, 0, 0, más 3, x menos 1, y al cuadrado, f, x y 1, 0, 0, más 3, x menos 1, z cuadrado, f, x, z, z, evaluado en 1, 0, 0. Y me falta x 2 veces y 2 veces, z 2 veces, falta y al cuadrado z, f, y, z en 1, 0, 0. ¿Sí? A ver, con 2 repeticiones. ¿Cuántas fines con 2 repeticiones? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sí, acá tenemos 1, 2, 3, 4, 5. Me falta 1. ¿Cuál me falta? A ver. Y, X, y, Z. Me falta Y, Z, Z. ¿Sí? Más 3, Y, Z cuadrado, F, Y, Z, Z, 1, 0, 0. ¿Ok? Y finalmente, fíjense la monstruosidad que está quedando, ¿no? Me falta nada más el término que involucra al monomio x menos 1 por y por z. ¿Sí? Acá me aparece la parcial x y z en 1, 0, 0. Bueno, pero esto es fácil de contar. ¿Por qué? Son las 3 variables diferentes. ¿De cuántas maneras yo las puedo ordenar? Si tengo, por ejemplo, 3 pelotas, una roja, una azul y otra verde, por decir algo. ¿De cuántas maneras las puedo ordenar? 3 factorial, ¿sí? Yo puedo permutar esa combinación de 3 pelotas con colores diferentes en 3 factorial posibilidades. ¿Sí? Entonces acá iría 3 factorial. Es decir, 6. Y bueno, ahí está. Bueno, luego tienen que sustituir cuánto da cada una de esas derivadas parciales. Hay un montón de cosas que se van a anular. Sí, al final se simplifica muchísimo. Pero bueno, como no necesariamente, o sea, si hubiésemos trabajado con otra función, como no necesariamente se van a anular siempre las parciales, estamos haciendo en el caso donde nada se anula para mostrarles cómo contar estos términos, ¿sí? Porque cuando uno trabaja con estas parciales, uno tiene que tener en cuenta de cuántas maneras uno puede obtener esta derivada parcial, o esta y todas las demás, ¿sí? Allí está la complejidad combinatoria de trabajar con Taylor con órdenes mayores a 2 y con un número mayor de variables, de 3 para arriba. La cosa se complica muchísimo. De hecho, en el práctico creo que tiene incluso uno de orden 4 que es horrible. Pueden tratar de trabajar un poco para convencerse un poco más con esto, de la complejidad combinatoria que hay detrás, ¿no? Pero bueno, en el parcial tampoco le vamos a tirar un Taylor horrible, ¿no? Por supuesto. Pero me pareció conveniente traer este tipo de ejemplos para que uno se dé cuenta justamente de la dificultad subyacente que hay. ¿Ok? Consulta. Soy todo oídos.
¿Qué pasó? ¿Se asustaron? Es contar cositas y ya. No, a ver, acá contar no era tan complicado, ¿ok? Tampoco iba a traer un ejemplo complicadísimo porque no se iba a entender. La idea es que sea un poquito complicado y que se entienda además. Pero les digo, me parece que en el práctico hay un orden 4 que es horrible. Yo lo hice una vez en clases desde hace un año y creo que estuvimos como 1 hora sacando ese ejercicio. El x menos 1, ok, Matías, voy con eso. Recuerda que en el teorema de Taylor te dice evaluar esto en x y z menos x0 y 0, z0. Este señor de acá es el punto cerca del cual tú vas a aproximar la función mediante un polinomio, ¿sí? En este caso, el punto me lo indica acá, es el punto 1, 0, 0. Entonces aquí, en x0 iría 1, acá iría 0 y acá iría 0. Por eso que, y bueno, si restas estos dos, te queda justamente esto de acá. Es de ahí donde sale el x menos 1. Entonces, ojo, porque no siempre se aproxima en 0, 0, 0, ¿ok? Tienen que tener mucho cuidado con eso también. ¿Sí se entendió, Matías? ¿Sí? Vale, buenísimo. ¿Alguna otra consulta? Antes de que me vaya, bueno, les comento un poco, ¿no? El miércoles arrancamos con integración, ¿sí? Vamos a ver cómo construir la definición de integral doble. Vamos a empezar con funciones escalonadas, y todo el cuento que no ven en cálculo 1, bueno, ahora para 2 variables. Les voy a enseñar cómo calcular integrales dobles de manera más explícita, y ya el jueves probar el teorema de Fubini y tratar de hablar de integrales en regiones más generales que un rectángulo, ¿sí? Puede ser que necesitemos una clase adicional de teórico. Todavía no estoy completamente seguro de eso, ¿sí? Vamos a ver hasta dónde llegamos el jueves y en base a eso decidimos. Sí, porque yo quiero dar, antes de que termine la semana, un poquito de cambio de variables. Entonces, vamos a ver cómo nos va. ¿Ok? Bueno, eso sería todo entonces por hoy. Si no tienen más preguntas, yo me despido. Chau. Cuídense. Gracias a ustedes por venir. Que estén bien, sigan estudiando y nos vemos el miércoles.